creo que hemos sido mejores, sinceramente. Creo que hemos sido mejores. Creo que hemos venido aquí a jugar contra un muy buen equipo, un equipo que tiene un manejo del balón muy bueno, un equipo que un contexto donde además no dominamos. Pepe Natural estaba pesado, estaba hablando. Por desgracia es algo que nosotros pisamos poco en la categoría donde estamos y creo que hemos hecho un muy buen partido. Creo que hemos conseguido que no chutaran entre los tres palos en todo el partido y se nos va el partido por una acción que tiene que estar invalidada clarísimamente, donde hay dos balones dentro del campo y no entiendo, además, en la misma zona de influencia del juego y no se corta la jugada, genera un lío y de ahí viene el gol. Bueno, es difícil de explicar estas cosas. Al final, futbolísticamente y en lo que nosotros podemos dominar, yo creo que hemos hecho un muy buen partido, hemos dificultado muchísimo al Real Unión su juego, hemos tenido buenas transiciones donde poder hacer, hemos tenido un palo, después del gol hemos ido con todo y hemos generado situaciones, bueno, hemos hecho todo lo que estaba posible y realmente perder un partido así, la verdad que es difícil, muy difícil de explicar. Me quedo con todo lo que se ha hecho por ganar el partido. Yo creo que al final, te digo, al final es venir aquí contra un equipo de primera ref y plantarles cara como hemos plantado y conseguir que no te chuten entre los tres palos y yo creo que en líneas generales es el mejor. Pues creo que dice mucho de este equipo. Pero bueno, al final hay otras circunstancias que no podemos dominar, que nos están afectando de forma negativa y bueno, pues hay que seguir. Creo que el equipo lo ha dado todo, creo que el equipo se ha entregado al máximo, creo que el equipo ha hecho méritos suficientes para poder pasar ronda y cuando un equipo lo da todo, cuando un equipo se entrega, cuando un equipo se deja el alma y encima lo hace bien, pues creo que poco hay que reprochar a este equipo. Bueno, pues me imagino la cara que tendrán, ¿no? Después del partido que ha hecho su equipo, de que se nos vaya una eliminatoria así, pues agradecerles, ¿no? El apoyo que siempre nos dan, el esfuerzo que hacen por venir y me sabe mal, igual que a mis jugadores, me sabe muy mal que después del esfuerzo que hacen, después de todo lo que hacen, después de que se dejan el alma, tengan esta poca recompensa, ¿no? Igual que la afición que viene aquí, hace el esfuerzo, está con nosotros, nos apoya y al final se va de vacío con un partido como el que se va a ganar. Unión es un equipo que maneja muy bien el balón, que le gusta tener el balón, que se siente incómodo cuando no encuentra esas situaciones. Yo creo que hemos hecho un plan de partido muy bueno, que le hemos incomodado muchísimo, que en transiciones hemos tenido el palo, hemos tenido más aproximaciones, más situaciones, obviamente sabiendo que estás delante de un gran equipo, que un equipo de superior categoría, un equipo donde en casa, un equipo donde maneja un contexto que para nosotros para mis jugadores es difícil porque no lo entrenamos, no lo dominamos y a veces cuesta la adaptación. Por eso te digo que yo creo que el plan de partido ha sido muy bueno, se ha dado lo que queríamos que se diera y obviamente al final no se van a dar, es difícil que puedan haber muchas oportunidades en un partido tan igualado, pero al final se decanta por acciones que no podemos controlar, que eso es lo que más nos duele de alguna manera, porque al final cuando te dejas la vida, cuando el club depende mucho de poder entrar en Copa del Rey económicamente, y hay factores que no puedes dominar y no puedes controlar, pues que se te vaya una eliminatoria así, pues te duele.